Y esto también a futuro nos va a dar uno un fruto solito y el otro una infrutescencia. Esto es un conjunto de frutos porque vienen de un grupo de flores. Y entonces vamos a ver que la definición de inflorescencia va a ser pues que es una rama corta y especializada. Se habla que las flores son hojas modificadas. En este caso, a medida que va pasando el tiempo en la evolución, estas hojas dejan de ser verdes y tienen este aspecto que, como se ve aquí en ese ramo de flores, es muy variado, llamativo, para que así los organismos que van a realizar la polinización se vean atraídos y se acerquen a ellos. Entonces, aquí se va a originar la estructura de reproducción sexual de la planta, porque tanto en las anteras se va a producir el polen y dentro del polen están los gametos masculinos, mientras que en el ovario van a ver, vamos a tener ahí se va a dar la formación de las semillas, ¿sí? Entonces, a ver Jesús, cuéntanos el chiste porque lo tengo ahí, y lo veo que está ahí, y entonces así digo, pues cuéntenos el chiste, a lo mejor, pues todos nos ponemos en la misma sintonía. ¿Verdad, profesor? Es que pasó algo en mi casa. Ah, uh-huh. Y dices, por eso luego no quiero tener la cámara abierta, pero bueno, yo los veo y digo, bueno, así veo, voy conociendo a la gente, ¿no? Entonces, además, estas flores se van a originar de las yemas florales, ¿no? Entonces, vamos a tener que la flor es una rama corta, especializada, tiene hojas modificadas. Además, ahí se van a producir las estructuras sexuales de la planta y se origina de las yemas florales. Aquí vamos a ver que cada una de estas flores, por ejemplo, aquí tengo flores e inflorescencias. La rosa es una flor, la lili es una flor, que es una, eh, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre de pero es el iris germánica, ¿sí? Es una flor, pero esta que está acá es una inflorescencia. Entonces, si vemos, todas las que están aquí en el centro van a ver muchas flores y alrededor también. Se hagan de cuenta como la manzanilla. La manzanilla es una inflorescencia. Ahora, si nosotros vemos, tanto en esta flor como en esta otra, van a verse colores diferentes. Y estos colores diferentes, fíjense aquí está el morado y hay un amarillito. Aquí vemos que están como un rosa más oscuro aquí y puntitos. La naturaleza es tan sabia que lo que hace es que algunos organismos no ven los colores, solamente ven cómo los refleja en ese espectro electromagnético, y entonces lo que van a hacer es que estas de aquí son como guías que les decimos guías de néctar. Entonces, por ejemplo, varias de estas plantas son polinizadas por insectos. Los insectos, pues su ojo compuesto ve diferente al nuestro, entonces lo que sí aprecia, va volando el animalito y alcanza a ver cómo se refleja esta estructura, y entonces no anda tonteando ahí ver qué pasa, sino que llega como un avión, hagan de cuenta que le están haciendo señas, entonces llega aquí, se para, y aquí tiene una puntita, y una veces dice uno, ay, qué bonito, pero ¿por qué tiene esto? Bueno, esto es, hagan de cuenta, como una flecha que le está diciendo, aquí adentro, aquí, si se para en este o en este patealito, le está diciendo, adentro está lo que tú quieres. Aquí también, todas estas marcas que tienen, entonces les está diciendo al insecto, le está indicando que abajo, por acá, está el néctar, que es lo que él va a aprovechar para poder llevarse los granos de polen y que se realice la fecundación, ¿sí? Entonces, todo tiene como una razón de ser, incluso en esta inflorescencia, por eso es esa variación en color. Esta parte del centro, esta amarillita, generalmente son las flores que son... que tienen estructuras reproductivas, y las otras son nada más como atractivos, ¿sí?
Ok, vámonos para acá. Ahora una flor típica. Una flor típica, una flor completa, va a tener 4 verticilos. Estos verticilos van a ser, aquí están por separado, cáliz, corola, androceo y gineceo. Habrá flores que tengan los 4 verticilos. Hay flores que no tienen los 4 verticilos por esas adaptaciones que les comento que se pueden dar. Entonces, estos verticilos están unidos por un receptáculo y el receptáculo va a tener una estructura que lo une a la rama, que es el pedúnculo, ¿sí? Entonces, el pedúnculo y el receptáculo son estructuras que van a ayudar a mantener unidos los verticilos de la flor. Dentro de estos verticilos, el primero, el más externo, es el cáliz. Y el cáliz es generalmente verde y está formado por los sépalos. Cada uno de las como hojitas chiquitas que están en la flor, entonces hablamos de que es un sépalo y el grupo de sépalos nos forma un cáliz. El otro verticilo es la corola y esta corola va a estar formado por pétalos. Cada uno de estos elementos, cada pétalo nos va a formar la corola. Después vamos a tener en la parte interna lo que se conoce como androceo, que son los estambres. Y los estambres van a estar formadas por un filamento que es como un tallito y en la parte de arriba están las anteras. Y ahí en las anteras es donde se forman los granos de polen. Y luego está la parte de en medio, está el gineceo o pistilo, que va a estar formado por carpelos. ¿Qué son los carpelos? Hojas modificadas que se fusionaron para formarnos un ovario. ¿Se acuerdan que en el examen les preguntaba cuáles eran las plantas que tenían un ovario donde guardaban las semillas? Bueno, pues ahí está este carpelo o unión de carpelos que en la parte de abajo es el ovario, luego va a tener un tubito que es el estilo, y la parte más externa vas a nacer los estigmas. A veces puede ser un estigma o varios estigmas. Ahora, si juntamos estos verticilos, integramos la flor y aquí está el pedúnculo, vamos a tener que aquí está el receptáculo, el cáliz con sus sépalos, la corola con los pétalos, estambres, donde están filamento, antera, el pistilo, gineceo pistilo, con su ovario, estilo y estigma. Y esta sería una flor completa porque tiene los 4 verticilos, ¿sí? Entonces, si tiene 4 verticilos, va a ser una flor completa. Si le falta alguno de los verticilos, va a ser incompleta. Hay plantas que, por ejemplo, pueden reducir los pétalos, a lo mejor el cáliz incluso ya no lo tienen, solamente tienen estambres y tienen el pistilo. Es así, no pueden faltar porque son las estructuras sexuales. Habrá algunas flores que solamente tengan pistilos, otras que solamente tengan estambres. Entonces, por eso hablamos de que hay flores masculinas y flores femeninas. Un ejemplo de esto es en el caso de la marihuana. La marihuana, no sé si, no me acuerdo si ya les pasé o ya les di la liga para que vieran lo de la marihuana. Creo que sí, para los tricomas, ¿no? Para que vieran un video. ¿Sí o no? A ver, contesten o callen. No se ha pasado nada. ¿Sí les di una liga para ver un video de marihuana? Que yo recuerde, no, profe, tampoco. ¿No? Ok, entonces para que se los dé, ahí van a ver esta parte, ¿no? Entonces, la liga para el video marihuana, ok. Según yo sí, pero bueno. Entonces vamos a tener que esta es una flor completa, ¿sí? Quedamos que es un grupo de hojas modificadas, la flor es un grupo de hojas modificadas. Ahora vamos a ver aquí que estos sépalos pueden estar libres o pueden estar unidos. Entonces nosotros sí vemos, pues hay flores diferentes, en algunos casos los sépalos están todos separaditos, se ven hojitas sueltas como en esta flor que tengo aquí.
Y entonces, si son sépalos libres, decimos que el cáliz es dialisépalo, diali que están libres. Sépalos unidos va a ser un cáliz gamosépalo o sin sépalos. Sin es unido, gamo también es junto, gamo junto. Entonces, sépalos unidos va a ser gamosépalo o sin sépalo. Y sépalos libres, dialisépalo. En este caso sería un dialisépalo, porque los sépalos están libres. Pétalos libres, también vamos a hablar de una corola dialipétala o polipétala. Vean, por ejemplo, aquí se pueden hacerle el me quiere, no me quiere, ir quitándole partecitas porque están separados, ¿sí? Pétalos unidos, vamos a hablar de una corola gamopétala o sin pétala, ¿sí? Entonces hasta ahí. Sépalos unidos, vamos a tener que es gamosépala o sin sépala. Sépalos libres va a ser un cáliz dialisépalo. Y su contraparte con los pétalos va a ser pétalos libres, dialipétala, o pétalos unidos, gamopétala o sin pétala. ¿Sí? Maestra, ¿me podrías señalar qué es un cépalo? Es que me perdí. Este de acá, mire. Acuérdense que les decía que aquí, que nosotros vamos a tener los verticilos. Los 4 verticilos son cáliz, corola, androceo y gineceo. Entonces, el cáliz va a estar formado por sépalos, que es esto verdecito. Estas hojitas que están aquí son el cáliz, y entonces cada uno de nos va a estar esta partecita, estas hojitas, ¿sí? Sí, gracias. Este va a ser el sépalo y los pétalos van a ser los de la corola. Hasta ahí vamos bien. Porque ahora vamos con otra cosa. Si nosotros podemos diferenciar entre el cáliz y la corola, esto es el cáliz verde, la corola de otro color, entonces vamos a decir que tiene un perianto. Perianto, si el cáliz y la corola se puede diferenciar. Perigonio, si no los podemos diferenciar, porque a lo mejor son todos del mismo color, que es lo que ocurre con esta florecita, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de que tiene un perigonio. Perigonio porque todos los elementos de la flor son del mismo color. Y entonces a cada uno no le vamos a decir pétalo y cáliz, sino que le vamos, y sépalo, sino que le vamos a decir tépalo, porque todos son igualitos. Esto ocurre con las flores de las monocotiledonias. Entonces, por ejemplo, la gladiola, la orquídea, la lili, estas son monocotiledonias y van a tener un perigonio, ¿sí? Entonces van a tener tépalos. Cada una de sus partes van a ser tépalos. A ver, mientras copian esto, déjenme les. Acá estoy, espérenme. No. A ver, la anterior. Ok, sí, quedó claro. Si se puede separar entre cáliz y corola, tiene un perianto. Si no se puede separar porque son del mismo color, entonces tiene un perigonio y a cada una de sus partes les vamos a decir tépalos. El perianto es característico de dicotiledonias y el perigonio es de monocotiledonias. Entonces uno nada más con verlo, pues ya podemos saber que se trata de una mono o de una dicotiledonia. Ustedes ya tienen varios elementos para poder diferenciar esto, que es el tipo de raíz, el tipo de venación de las hojas y ahora los elementos de la corola. Bueno, ahora vamos acá. Las flores tienen una simetría y esta simetría va a permitir que pues nosotros podamos decir si es una simetría radial o una simetría bilateral. Entonces vamos a ver que hay flores que todos sus pétalos
o todos sus tépalos van a ser del mismo tamaño, del mismo grosor, hasta del mismo color y todo. Entonces vamos a decir que los pétalos son iguales, van a tener una corola regular o actinomorfa, y entonces su simetría es radial. La simetría está dada por el número de planos que nos van a cortar o nos van a hacer partes iguales de una flor. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a poder cortar la flor de tal forma que nos dé aquí dos partes iguales, dos partes iguales. Entonces, por eso decimos aquí que va a ser una simetría radial. Mientras que hay algunas otras flores que van a tener a lo mejor un pétalo diferente, ya sea más grandote o más chiquito. Y entonces vamos a hablar de que tienen una corola irregular o zigomorfa, y entonces su simetría va a ser bilateral. Simetría radial cuando los pétalos son iguales y podemos pasar varios planos para que nos den partes iguales. En el caso de la simetría que es zigomórfica, porque hay un pétalo más grande o más chiquito, pues solamente nos va a dar, vamos a poder pasar un plano para que nos dé partes iguales, ¿sí? Entonces esas son las simetría bilateral, simetría radial. Vamos a pensar, por ejemplo, en las orquídeas. Las orquídeas tienen una simetría que es bilateral, porque sus tépalos, porque de hecho lo que tienen son tépalos, son diferentes, y entonces las corolas son zigomórficas, y entonces pues nos va a dar una simetría bilateral, ¿sí? ¿Esto queda claro, Ishel? Sí, profesora. Ok. Me había perdido en qué era como tal. Bueno, eso que le había preguntado. Ah, o la del cáliz, ok. Las formas de las flores también van a ser variadas, y van a ser variadas pues en función de los polinizadores. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar que hay flores como en este caso. Esta nada más tendría como un petalito, aquí, de hecho es una flor de una inflorescencia, pero bueno, aquí está una corola ligulada. Hay corolas infundibuliformes, como estas, que es lo que le decimos como campanitas. Aquí hay algunas mariposas que se acercan a ellas, también a veces, por ejemplo, hay esta familia en particular puede tener tanto hierbas, trepadoras y árboles. Entonces, en el caso de los árboles, lo que le llega a esta planta es un murciélago con una lengua larga, larga, que penetra y saca el polen y el néctar. Esta tiene forma de campana, generalmente, bueno, pues caen ahí los granos de polen, está hacia abajo. Este es cruciforme. Esta la encontramos, por ejemplo, en el nabo, en el rábano, en el brócoli, este tipo de flor, que son 4 petalitos, y el cáliz, en este caso, ¿sí? Vamos a ver que está unido, ¿sí? Es gamosépalo, ¿sí? Esta sería, están unidos, entonces es sin pétalo o gamopétala, porque están unidas aquí los pétalos, mientras que el cáliz es libre, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener estas florecitas. Esta es una corola papilionada que tiene simetría que tiene esta corola será actinomorfa o zigomorfa, o radial o bilateral la simetría. En esta papilionada y en esta labiada. ¿Cómo será la simetría? A ver, de los que no veo, acá, Jimena Ávila. ¿Cómo será la simetría de esta corola papilionada y de esta labiada? ¿Cómo será la simetría? ¿Bilateral? Bilateral, efectivamente, porque tienen un pétalo diferente, entonces solamente va a pasar un eje
para darnos partes iguales, ¿sí? Entonces, ahí está, mientras que en esta corola infundibuliforme azul, ¿cómo será la simetría? ¿Sería lateral? No, radical. Radial, ¿no? Radial, exactamente. Es redondita, entonces se pueden pasar varios ejes ahí, ¿sí? Ok. A ver acá. Bueno, aquí entonces les decía que el pistilo va a estar formado por carpelos. Esto es por hojas que pueden ser como que una hoja nada más se doble o varias hojas se fusionen y nos formen ese pistilo. Y entonces vamos a ver que va a estar formado por la parte basal, que es el ovario, ahí es donde van a estar albergados los óvulos. Estos óvulos después nos van a dar la semilla. El ovario, cuando es el fecundado y cuando madura, nos va a dar el fruto, ¿sí? El ovario ya fecundado y maduro nos da el fruto. Y los óvulos, estos fecundados y maduros, nos van a dar las semillas. Entonces, la parte basal del pistilo va a ser el ovario, luego tenemos el estilo y el estigma. Este estigma puede ser solamente una estructura más o menos redondeada, que va a tener unas enzimas que van a hacer que cuando llega ahí el polen, hay un reconocimiento y entonces va a decir, este sí es de la especie, y entonces eso le da una respuesta a ese polen, y el polen va a sacar el tubo polínico y va a soltar los gametos masculinos. Entonces, aquí es importante ese pistilo. El estilo es el conducto por donde van a pasar ese tubo polínico, y aquí vamos a tener el ovario, que es donde van a llegar esos gametos para que ocurra la fecundación, ¿sí? Entonces, este es el pistilo y está formado por carpelos. Puede ser un solo carpelo o varios carpelos. Y después vamos a tener los estambres. Los estambres están formados por el filamento, que les decía que es este tallito que va a estar uniendo el estambre a el receptáculo, y la antera. La antera va a tener 2 lóbulos, y en esos lóbulos se van a estar formando los granos de polen. Aquí vean cómo está saliendo el polen. Aquí están, estos son gametos, aquí adentro del polen va a estar gametos masculinos, y en el ovario, en los óvulos, van a estar los gametos femeninos, ¿sí? Entonces, en este caso, hay androceo, hay gineceo, hay estructura donde se forman gametos femeninos y gametos masculinos. Entonces vamos a hablar de que es una flor hermafrodita, porque tiene los 2 sexos, ¿sí? Entonces aquí están los 2 sexos, entonces es una flor hermafrodita, que además sería completa o incompleta, Zachary. Sería incompleta, ¿no? ¿Por qué incompleta? ¿Cuántos verticilos le ve ahí? Nada más 3. ¿Cuál y cuál? A ver. A ver, claro. Sería completa, ¿no? Completa, efectivamente, es una flor completa, tiene los 4 verticilos, que es cáliz, corola, el androceo y el gineceo, ¿sí? Entonces, esta es una flor completa. Además es hermafrodita porque tiene las 2 estructuras que tienen los gametos, tanto los femeninos como los masculinos, ¿sí? Entonces quedamos que el pistilo está formado ¿de qué cosa está formado? Carpelos. De carpelos. ¿Y qué es un carpelo? Son hojas modificadas para poder producir el ovario. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a tener esta florecita
que ahora vamos a ver con detalle los estambres. Aquí los estambres en conjunto nos van a formar el androceo. Entonces, el grupo de estambres nos forma el androceo. Si hacemos un corte transversal delantera, vamos a ver que tienen los sacos de polen. En estos va a haber, la próxima semana vamos a ver con un poco más de detalle, que aquí adentro se va a estar formando el polen. Entonces hay células madres de los granos de polen y bueno, va a ocurrir toda una serie de procesos, tanto meióticos como mitóticos. ¿Qué es la meiosis? A ver, acuérdense de, ¿qué? Anatomía. ¿Qué es la meiosis? Es una forma de reproducir, es una forma de reproducción celular en las gónadas para la producción de gametos. ¿Pero será de reproducción o de división celular? ¿Es de división celular, no, profesora? De división, sí, porque vamos a tener células que, acuérdense, son diploides y mediante la meiosis se tiene hay un cambio hacia haploides. Entonces, bueno, ahí tenemos una reducción de su número cromosómico. En el caso de la mitosis, ahí vamos a tener que nada más es división celular. Y aquí se van a dar los dos procesos, tanto la meiosis como la mitosis, ¿sí? Y entonces van a empezarse a formar a partir de esas microesporas los granos de polen. En el caso del grano de polen, bueno, pues va a tener una cubierta. Después vamos a ver, le digo con detalle, esa cubierta que le permite salir de la antera y desplazarse, ya sea que algún animal se la lleve en el cuerpo, se adhiera a su cuerpo y la lleve a diferentes partes hasta donde encuentre otra flor para que ocurra la fecundación, o bien que estos granos de polen se suelten y el aire se los lleve, el agua, porque también el agua los puede mover, llegan hasta donde está otra planta de la misma especie y ocurre la fecundación. Ok. Después vamos a tener que les decía que los pistilos están formados por carpelos y los carpelos pueden estar, cada una de las hojitas que tienen están separadas, así, nada más están como dobladas, o bien se pueden integrar para formar un ovario más complejo, con más elementos. Y entonces nosotros vamos a ver que si cada una de las hojitas se dobla, cada uno de los carpelos se dobla por separado, decimos que es apocárpico. Apo, que está separado, y si se unen las hojitas, vamos a decir que es sincárpico. Se los voy a poner como, ¿cómo sería? Viendo hacia adelante, acuérdense que les decía que los ovarios van a formar los frutos. Entonces, hagan de cuenta, ¿han comido fresa últimamente? Para que se acuerden cómo está. Sí. ¿Sí? Ya ven que está la parte gordita que nos comemos, no es el fruto. La parte roja, esa carnosa que nos comemos, es el receptáculo que se agranda. Y resulta que los frutos van a ser como las semillitas que tiene en la superficie. Y esas semillitas fueron ovarios, y fueron ovarios apocárpicos, ovarios separados, porque acuérdense que tiene una sola parte verdecita que está uniendo o sea, abajo de la parte roja hay una parte verde, que es el cáliz. Entonces eso nos dice que era una sola flor, con muchos ovarios, como que eran apocárpicos, ¿sí? Mientras que un fruto que venga de un ovario sincárpico, ¿cuál se les ocurre? Y que se vea que además son varios pedazos. ¿Cuál se les ocurre?
ahorita de temporada hay una fruta muy olorosa, además muy colorida. La mandarina. La mandarina. Ahora sí que la mandarina y tiene gajos. Cada uno de esos gajos era un carpelo. Y está toda fusionada porque no tenemos la mandarina así en pedacitos, sino que es una sola estructura y están unidos todos los gajitos, todos los carpelos, ¿sí? Un ovario que es, un fruto que está formado por un solo carpelo, ¿cuál sería? A ver, piénsenle. Que nada más se ve como una hojita doblada y adentro tiene semillas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ese tenemos varios, pero a ver, uno que es como el más frecuente. Y luego cuando están de latosos en casa, luego los papás los ponen a pelar ese frutito. Los chícharos. Los chícharos, exactamente. Ese nada más es una hojita doblada, es un solo carpelo. ¿Sí? Ok, entonces ahí a lo mejor les quedó un poco más claro lo que es un ovario apocárpico y lo que es un ovario sincárpico. Ovario apocárpico, que son varios carpelos pero separados, y el sincárpico, que están fusionados para formar un solo ovario. Okay. Aquí tenemos el gineceo pistil, y dependiendo de si son uno o varios carpelos, entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que aquí en este corte transversal que se ve, ¿cuántos carpelos serán? ¿4? 4. 4, sí, muy bien. Son 4 carpelos y van a dejar aquí un espacio en la parte de adentro, que es donde están aquí los óvulos. A cada uno de estos espacios le vamos a decir que es un lóculo. Entonces es lóculo ese espacio que hay adentro de cada carpelo. Entonces este será un tetralocular y tetracarpelar. 4 carpelos y 4 lóculos. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cómo se unen los óvulos a este ovario. Y entonces vamos a ver que el tejido con el que se unen los óvulos al ovario es lo que se llama placenta, y que hay diferentes tipos de placentación. Entonces, por ejemplo, esta es central y esta es angular, porque está como en el ángulo axilar, que también le dicen, porque hagan de cuenta que está como en el angulito que se forma en las dos partes del ovario, ¿no? Entonces, esta sería la axilar, ¿ok? Maestra, ¿puede repetirlo? Es que no escuché muy bien. Bueno, que vamos a tener que cada uno de los carpelos va a dejar un espacio, y ese espacio es el que se conoce como lóculo. Adentro del lóculo están los óvulos. Ahora, estos óvulos se van a unir al ovario por una placenta, que es un tejido que permite que se una al ovario, esos óvulos, ¿sí? Y la placentación, esa forma en que se unen los óvulos al ovario, va a ser diferente. Vamos a tener placentación que puede ser central, puede ser una placentación axilar, ¿sí? O angular, que también le llaman. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a cambiar, aquí. Aquí vamos a ver entonces los lóculos y el tipo de placentación. Entonces, en este caso es un ovario con un solo espacio, entonces es unilocular. En este caso son 2 espacios, es bilocular. Serán 3 carpelos y 3 espacios, es trilocular. Entonces, este espacio que se forma dentro de los carpelos es el lóculo. Y la forma de unión de los óvulos al ovario es la placenta.
Entonces aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de placentas. Ok, me voy a la siguiente. Y dentro de los tipos de placenta, pues hay toda una variedad de ellas. Entonces, esta placentación es la forma en que se dispone la placenta en el ovario. Y aquí hay una que es marginal, otra que es parietal. ¿Por qué? Porque están unidos los óvulos a la pared del ovario. La axial, que les decían que está en la parte angular del ovario, entonces ahí están los óvulos, por eso decimos que es axial. En el caso de la central, pues está al centro del ovario, se unen los óvulos, y entonces por eso decimos que tiene una placentación central. Y aquí está un óvulo en la parte superior del ovario, decimos que es apical, y otro que está en la parte inferior, entonces este es basal. En la naturaleza pues, se da una serie de combinaciones, aquí están las más comunes, que es marginal, parietal, axial, central, apical y basal. Estos son tipos de placentación. No son los únicos, pero sí son los más frecuentes. Por ejemplo, pensando en un ovario ya grandotote, ahí ya maduro y todo, este que decíamos de la mandarina, la placentación que tiene la mandarina, la naranja, la lima, todos los cítricos, ¿cómo será? Piensen en ese frutito y dónde están las semillitas. ¿Podría ser axial? Axilar, exactamente, muy bien. Acá. Ahora, por la posición del ovario con respecto a los otros verticilos, vamos a ver que puede ser un ovario súpero cuando todos los verticilos salen desde la base del ovario, entonces decimos que es un ovario súpero. Un ovario ínfero, me voy a ir hasta el otro extremo, es un ovario que los verticilos florales van a salir arriba del ovario. Entonces, este es, por ejemplo, lo que sucede con la manzana. ¿Alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver? Está la manzana y en la parte de arriba luego se ve lo que queda del cáliz, el ovario quedó por abajo, y el cáliz queda en la parte superior. Entonces eso es característico de la familia de las rosáceas. También se ve, por ejemplo, en el tejocote, es un ovario ínfero. En la rosa es un ovario ínfero. Y luego hay una posición intermedia, que ahora sí es como el vaso medio lleno o medio vacío. Está el ovario semi-ínfero, que está como a la mitad del ovario, salen de ahí todos los otros verticilos. Eso también se presenta por ahí, ¿no? Pero digamos que los extremos son ovario súpero cuando los verticilos salen abajo del ovario. Entonces ahí decimos que el ovario está como por arriba, por eso es lo de súpero. En el caso del ovario ínfero, este se queda abajo de la inserción de los otros verticilos. Fíjense cómo aquí va saliendo, arribita del ovario sale el cáliz, la corola y los estambres. Entonces de ahí que sea este ovario ínfero. Y este semiínfero que bueno, pues está como a la mitad del ovario, los otros verticilos, ¿sí? Esto nos permite reconocer ciertas familias. Por ejemplo, en esta del ovario ínfero les decía de las rosáceas. Las rosáceas son una familia importante porque, por ejemplo, en lo que es el capulín, la ciruela, el tejocote, la rosa, va a tener sustancias que se utilizan. Por ejemplo, de la rosa, ya ven que se hace el agua de rosa, los pétalos van a tener flavonoides y estos flavonoides ayudan a desinflamar, por eso lo del agua de rosas. En el caso del tejocote va a tener sustancias gelatinosas
De ahí que si ustedes dejan mucho tiempo los tejocotes, se hacen tejocotes en dulce, los dejan mucho tiempo, se hace una jalea, ¿sí? Porque esas láminas medias de las células del tejocote se separan y entonces es lo que se ve. De los capulines y estas ciruelas van a tener ciertas sustancias tóxicas, sobre todo en la parte del hueso. Ahí tienen sustancias, tienen cianuro que está guardadito en la semilla, pero bueno, pues si lo abren y a veces lo aprovechan, bueno, pues ahí está, ¿no? El ovario súpero es más bien característico de las mayoría de las dicotiledonias, van a tener ese ovario súpero, y bueno, pues que la naranja, la mandarina, todos ellos, en la cáscara van a tener estos aceites que se extraen, y bueno, pues a lo mejor han visto que en perfumería nos dicen que tiene cítricos, y eso que se utiliza en perfumería son esos aceites que se sacan de la cáscara de esos cítricos. Ok, ahora vamos para acá. Bueno, ahora es esto, pónganle atención porque les va a servir para llenar un cuadrito que viene en el cuestionario de la práctica de flor. Entonces vamos a hablar de que una flor completa, pues tiene los 4 verticilos, ¿sí? Una flor incompleta le falta alguno de los verticilos, que puede ser el cáliz, la corola, el androceo, el gineceo, alguno de ellos no va a aparecer. Entonces, si no presenta alguno de ellos, pues no puede ser completa, ¿verdad? Porque le va a faltar uno. Entonces entra a incompleta. Hablamos de que una flor es perfecta si tiene estambres y carpelo, aunque le pueda faltar cáliz y corola. Entonces, una planta puede ser perfecta, pero no necesariamente completa. ¿Sí se entiende la diferencia? Y hablamos de que una flor es imperfecta si le faltan los estambres o el pistilo, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener flores que a lo mejor no tienen estambre o no tiene pistilo, pero sí tienen el resto de los verticilos. Entonces ahí es imperfecta. Y perfecta cuando tiene los estambres y carpelo, aunque le falten los otros verticilos. Entonces, una flor completa o imperfecta puede ser una flor perfecta o imperfecta puede ser completa. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en flor perfecta dice tiene estambres y carpelos, no dejaría de ser perfecta si le falta el cáliz o la corola, pero igual si los tiene no deja de ser perfecta y de igual manera es completa. Pero si le falta alguno, Se supone que la completa tiene que tener los 4 verticilos. tiene que tener los 4 y la verticilos. perfecta no lo tiene. Exactamente. Es perfecta porque tiene los 2 sexos, pero no los 4 verticilos. ¿Sí? Entonces, van a llenar este cuadrito y ahí hay una opción que pues no es factible, porque les digo, en este caso la perfecta pues no puede ser completa, ¿sí? Ok. Acá, bueno, entonces tenemos completa e incompleta. Entonces vamos a ver esta que es hermafrodita, tiene cáliz, corola, el androceo y el gineceo. Entonces, por eso hablamos de que es completa. Y esta que es incompleta puede ser masculina si solamente tiene el androceo, o femenina si solamente tiene pistilo. Vean, aquí les falta el pistilo y aquí le falta el androceo. Entonces, masculina y femenina, hay plantas que son de ese tipo. Y aquí vemos pues, ejemplos de ellas. Esta es una planta que decimos que es monoica. Este es el caso del maíz, porque tiene flores masculinas y femeninas, están en la misma planta, pero están separadas. La parte femenina es el elote, y la inflorescencia masculina es la que está en la punta del elote.
maíz. Entonces en la punta ya ven que se ven como unas espiguitas ahí muy, muy ramificadas y todo. Bueno, esa es la inflorescencia masculina. Y en el caso de la inflorescencia femenina, pues es esa mazorca que se va formando. Cada uno de los granitos del elote es un ovario, entonces una parte femenina, ¿sí? Entonces, esta es una planta monoica, los dos sexos en el mismo cuerpo. Y hay plantas que son dioicas, que hay flores masculinas y flores femeninas, y están en diferente planta. Por ejemplo, la marihuana. Y les hablaba hace un rato del video, porque, por ejemplo, los que se dedican al cultivo de la marihuana, para que produzca más inflorescencia, que es lo que a ellos les interesa, porque ahí es donde hay una mayor concentración de los tricomas, en donde va a estar la sustancia activa. Entonces, lo que hacen es, ahora sí que a la planta femenina le esconden la planta masculina. Y entonces la planta femenina, pues así como que es empieza a llamar la atención, y para llamar la atención produce más tricomas, y esa es una forma que tienen ahí de aumentar esa producción, ¿sí? Entonces, porque los sexos están por separados. Ok. Hasta aquí les queda claro todo este asunto de los verticilos, lo que es tener perianto, perigonio, ovario súper, ovario ínfero, lo que es sincárpico, apocárpico, las plantas dioicas, plantas monoicas, placentación, lóculos, todo este asunto. Profesora, ¿Sí? yo tengo una duda nada más en lo de Dígame. perigonio y perianto, creo. ¿Sí? ¿Cómo era para darnos cuenta, bueno, la diferenciación? Bueno, vamos a ver que si nosotros podemos separar el cáliz y la corola en una flor, hablamos de un perianto, y vamos a tener cáliz y corola. Mientras que si no se puede diferenciar entre cáliz y corola, porque todos los elementos son del mismo tamaño y del mismo color, entonces hablamos de un perigonio, y cada uno de los elementos se van a denominar tépalos. Ok, ya. ¿Sí? Nada, tenía la duda más con perigonio, pero ya quedó. Gracias. Ok, uno es como la rosa y otro es como una orquídea o como una gladiola, que son, digamos, de las más comunes. Ok, bueno, vamos ahora a las inflorescencias. Y las inflorescencias pues van a ser va a ser un conjunto de ramas cortas, porque digamos que una flor es una rama corta con hojas modificadas. Entonces una inflorescencia va a ser un conjunto de ramas cortas con hojas modificadas. Y vamos a tener dos grupos de inflorescencias: las indeterminadas y las determinadas. Entonces, en inflorescencias indeterminadas, ¿por qué decimos que es indeterminada? Estas inflorescencias tienen la peculiaridad de que en la punta de la inflorescencia está el meristemo. Mientras haya meristemo, pues sigue creciendo mientras se lo permitan las condiciones de suelo, de clima, de nutrientes. Entonces sigue creciendo la inflorescencia. Aquí, bueno, luego lo que hacen es cortar la planta, hacen los cortes cuando son plantas ornamentales, y las otras, bueno, pues llega un momento en que ya genéticamente pues ya no pueden seguir creciendo más, y se acabó. Pero estas van a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son inflorescencias indeterminadas, porque el meristemo apical se conserva. Y entonces aquí vamos a tener varios tipos de estas inflorescencias. Y entonces aquí está, por ejemplo, esta que es la espiga, que son las flores, no tienen el pedúnculo. ¿Se acuerdan que les hablaba del tallito ese que unía a la flor con el tallo o con la rama? Este no tiene un pedúnculo, entonces es una flor sésil,
que las flores más viejitas, de acuerdo con eso que les decía, son las de hasta abajo, y las flores más chiquitas, más jovencitas, son las de arriba. Entonces vamos a tener que esta es una espiga. Esto lo encontramos, por ejemplo, en las gramíneas, en las poaceae, como el maíz, el trigo, la cebada, la avena, todos estos, ¿sí? Espigas. Vamos a tener otra inflorescencia que es el amento, que no sé si recuerden ustedes ahí en la escuela, parece una eternidad, ¿no? De cuando andábamos en la escuela, que luego hay unos árboles muy grandes y caen como gusanitos al suelo. Luego cuando van de un lado a otro, que si van a bioquímica o andan por ahí, ven en el suelo y se ven las estructuras así larguitas como gusanito, como de unos 15 centímetros. Esos son amentos y son una espiga, pero una espiga muy densa. Entonces, y además esa no crece en forma vertical, sino es hacia abajo. Entonces ese es un amento. Después vamos a tener lo que se conoce como capítulos o cabezuelas. Esta es característica de este tipo de inflorescencia, es característica de las Asteraceae, por ejemplo, la manzanilla, la mercadela, la Santa María, que son plantas que se utilizan en medicina tradicional. Estas, el diente de león, es un capítulo o cabezuela. Ahí son muchas flores las que se tienen. Algunas van a tener flores que decimos liguladas, porque tienen como petalitos alrededor, como la mercadela o la manzanilla. Y otros solamente van a tener las de adentro. Entonces, estas que se conocen como flores del disco, ¿sí? Ese es un capítulo o cabezuela. Después están los racimos. El racimo, hagan de cuenta, es muy parecido a la espiga, pero aquí sí se conserva el pedúnculo. Entonces son flores pedunculadas y las más viejitas, las que salieron primero, están abajo, y las que están en botón o apenas están abriendo son las que están arriba. Diferencia entre una espiga y un racimo es que tienen este pedúnculo. Después vamos a tener lo que se conoce como corimbo. Esta se presenta a veces, bueno, se ve en el árnica. Árnica tiene este tipo de inflorescencia de corimbo, en donde las flores van a llegar a la misma altura, pero los pedúnculos van a ser de diferente tamaño. Hay unos que son más cortitos y otros más largos. Los de los extremos de la inflorescencia pues van a ser los más largos y los del centro pues van a ser los más cortitos. Entonces este es un corimbo. Y luego tenemos la umbela. La umbela va a tener los pedúnculos del mismo tamaño, todos salen desde el mismo punto, y de ahí lo de umbela. Hagan de cuenta que es como un paragüitas. Entonces tenemos la espiga, el amento, capítulo, racimo, corimbo y umbela. Pero como la naturaleza es tremenda, pues a veces hay combinaciones. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos que esta es una umbela formada de umbelas. Y este es un racimo formado de racimos. A ese racimo de racimos le decimos panícula, y este decimos que es una umbela compuesta, porque son agrupaciones de umbelas en una umbela, ¿sí? Entonces esto es por separado y estas son varias, aquí vean, cada una de estas es un racimo, por eso decimos que es una panícula. Todas son inflorescencias indeterminadas, y son indeterminadas porque el meristemo apical se conserva durante el crecimiento de la inflorescencia. Aquí hay algunos ejemplos particulares, por ejemplo, inflorescencia de la compuesta. Ya ven que les hablaba de que la compuesta tiene un receptáculo y tiene flores del disco, del centro, y flores de los extremos o liguladas. La morfología es diferente. En el caso de la flor ligulada, pues está aquí abajo,
abajo está el ovario, el cáliz se reduce al máximo y a veces van a ser como unas escamas, unas aristas, etcétera. Aquí tiene estigmas, tiene el pistilo y tiene estambres, y este que sería el pétalo que está fusionado, este es el de la flor ligulada. Y en este caso es la flor del centro, que está el ovario, que es este de abajo, donde dice que está la semilla. El vilano son los restos del cáliz. Hay una corola que tiene todos los pétalos unidos. Esta es gamopétala. Luego están los pétalos y el pistilo. Aquí salen los estigmas porque están captando más polen. Esta es característica de las compuestas. Y ejemplo de compuestas, les digo, está la manzanilla, la mercadela, el árnica, vamos a tener, ¿cuál otra? El diente de león. Hay varias compuestas que son de uso. Y ahora aquí está la florecita, para que el girasol. Entonces aquí lo vemos, cómo está este receptáculo y las flores del disco y las flores liguladas. Entonces, por eso esta es una inflorescencia. Entonces ahí las tenemos. Otra variación en cuanto a las flores es la de las gramíneas. Entonces aquí vemos cómo está esta espiga. ¿Se acuerdan que les decía que era una espiga que es característica? Son flores sésiles. Aquí, si se fijan, vamos a poder ver que las estructuras florales se han reducido al máximo. Solamente tienen dos estructuras verdes. Está el pistilo y están los estambres. Entonces, esta sería una flor completa o incompleta. ¿Incompleta? Incompleta, y es perfecta o imperfecta. Perfecta. Perfecta, exacto. Y sería dioica o monoica. Sería monoica, ¿no? Monoica, pero además sus flores son hermafroditas, porque están juntas. Aquí no están como en el caso de la monoica, que están por separado. Esta tiene flores hermafroditas, ¿sí? Sí están en un solo pie, pero son flores hermafroditas porque están juntas los dos sexos, ¿sí? Y aquí vemos, sacaron la parte de las estructuras reproductivas. Aquí está el ovario, los estigmas, estilos y estigmas, y las anteras. Aquí estas plantas, como no tienen estructuras llamativas, su polinización es por aire. Entonces lo que hacen que los estigmas son estigmas plumosos, son muy grandes, muy desarrollados y plumosos, para que entonces esté el aire y estos pastos se mueven y están así como raquetitas buscando el polen, y ahí ¡pum!, caen los estigmas y va a ocurrir la polinización, ¿sí? Bueno, ahora en cuanto a las inflorescencias determinadas, vamos a tener nosotros en estas inflorescencias determinadas que en el ápice de la inflorescencia crece una flor. Entonces ya el crecimiento se detiene. Si hay crecimiento es para los lados, pero no para arriba, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrarnos que están, aquí vean este caso, a las inflorescencias determinadas en general se les conoce como cimas. Entonces el nombre genérico de las determinadas son cimas, y dentro de las cimas vamos a tener que es un dicasio. Aquí en el meristemo apical está una flor, esta va a ser la más viejita, y luego a los lados van a haber dos flores, por eso es un dicasio. Esta es una cima dicotómica, porque se va a ir dividiendo de dos en dos. Entonces, este es el meristemo apical, y aquí crece la flor, y a los lados, le digo que el crecimiento se va a dar hacia los lados. Entonces aquí va nuevamente, en rama principal crece una flor,
y las otras más jovencitas están a los lados, ¿sí? Y luego vienen las cimas que se conocen como simpodiales. Estas cimas pueden ser helicoidales o escorpioidales. Helicoidales porque parecen como la hélice del DNA, ¿sí? Aquí, esta es la flor del meristemo apical, la más viejita, y las otras van creciendo una, rodeando en esa hélice. Y esta van a crecer como si fuera la colita de un escorpión o de un alacrán. En la meristemo apical crece la flor más viejita y luego van creciendo las otras, ¿sí? Entonces, esta es una cima escorpioidea. Esta es característica de flores como las voragináceas, donde está la borraja. La borraja es una flor, tiene flores muy bonitas, llamativas, y esas las utilizan para golpes. Entonces, bueno, ahí están. En cuanto a las cimas, una planta, pues, digamos, más o menos conocida que tiene cima, es la nube. La nube, ya ven que tiene unas florecitas blanquitas, esa la utilizaban mucho como ornamental. Ahora ya no es tan frecuente, no hay otras flores. Ok. Y aquí están flores cimosas, este es un dicacio, este es una cima, vean, esta es la nube, la que les decía. Entonces, las flores más maduras son las que están en la parte de los meristemos y las flores más jovencitas son las que crecen a los lados. Entonces, aquí esta es una cima, esta es la nube, son dicacios lo que tiene la nube. Y esta es la cima escorpioidea. Esta le dicen flor de papel y hay de diferentes colores. Hay moradas, rosas, blancas, de diferente tipo. Las cultivan mucho porque duran bastante la flor, entonces la venden mucho como ornamental. Y bueno, vamos a ver que hay varias flores que se utilizan. Se utilizan para diferentes productos. Por ejemplo, el clavo. El clavo es una mirtácea, es pariente del eucalipto. Y entonces esta mirtácea, lo que se utiliza es el botón floral. El clavo, aquí está la cabecita del clavo, adentro están los estambres y tiene un ovario, que en este caso sería un ovario súpero o ínfero. Ínfero. Ínfero, exactamente. Aquí vemos cómo es el clavo, la florecita que es muy, muy llamativa. Entonces, lo que se utilizan son los botones florales. El clavo lo utilizan, además de como condimento, como un analgésico. El aceite de clavo, les digo que se lo ponen en las encías para dolor de muelas. Es un digestivo. De ahí que a muchos guisos que son grasosos se les ponga unos clavos. Es carminativo porque también ayuda a que no se almacenen gases en el intestino y que provoquen inflamación. Entonces, miren, aquí está, venden la esencia de clavo. Su composición química pues, va a ser un aceite esencial, es el eugenol. Este eugenol es bastante fuerte. Los que usan aromaterapia y todo, luego ponen una gotita y es muy, muy penetrante el olor. La pasiflora también se utiliza bastante, pues ya sea en gotas, en cápsulas y demás, para los nervios. Tiene una flor muy, muy llamativa, muy bonita. Cuando vamos al jardín de la universidad, pues vemos esta plantita que tiene unas flores fácilmente como de unos 15, 18 centímetros, a veces hasta de 20. Las estructuras florales son también muy llamativas. Aquí, bueno, pues están cápsulas de pasiflora. Se utilizan tanto flores como las hojas y es un calmante, induce al sueño. La gente cuando está muy nerviosa luego se toma sus gotitas o sus cápsulas de pasiflora. Para espasmos musculares, cuando la gente está muy tensa, luego con cualquier movimiento se contractura. Entonces, bueno, se las dan para los espasmos musculares.
y lo que tiene son alcaloides, aceites esenciales y flavonoides. El alcaloide pues es un estimulante, pero bueno, pues también ayuda a relajar. Los aceites esenciales y flavonoides actúan también como desinflamantes. Entonces, esto es lo que tiene esta pasiflora. Esta es la tila. La tila es una malvase. Aquí tenemos esta infusión de tila. Esta es la plantita. Tiene flores grandes, también llamativas. Y se utilizan flores y hojas. La tila, además de ser sedante y expectorante, ayuda a sacar las flemas, a que no se llenen de esas flemas los pulmones. Es un laxante, entonces, bueno, pues también se toma con cuidado, porque para algunas personas, bueno, pues les puede provocar diarrea. Lo que tiene son flavonoides, mucílagos, aceites esenciales y taninos. Entonces, esta planta, pues también luego la utilizan porque además de que es sedante, a veces ayuda a bajar la presión arterial, pero hay gente a la que es muy sensible y de pronto, ¡pum!, se le baja muy, muy rápido la presión y bueno, pues sí se siente mal. Es como con cualquier otro medicamento alópata que de pronto te lo tomas y hay gente a la que dicen, uy, yo me tomo 1 o 2 pastillas y no me pasa nada. Y hay gente que con media pastilla, uy, se pone súper, súper mal, ¿no? Bueno, aquí está el tulipán. Entonces vamos a ver en este tulipán. No le vemos otras cosas porque quedan abajo, pero vamos a ver en esta. ¿Qué simetría tiene? Radial. Radial, muy bien, Joel. Radial. Vamos a hablar de qué más le podemos ver ahí. Tendrá la simetría, pero no le alcanzan a ver. Bueno, vamos a dejar nada más con la simetría. Ya no le puse los otros ejemplos, pero bueno, a ver.